Para mí innovación educativa es, en el ámbito del aprendizaje, es como tú consigues mejorar la forma en la que la gente tiene de aprender. Cuando cambian las necesidades o cambia la persona que quiere aprender, necesitas cambiar la forma en la que aprende. Y de ahí viene la necesidad de la innovación. Soy Juan Freire, soy parte de una empresa que se llama Éutica. Trabajamos con organizaciones, fundamentalmente universidades, en procesos de innovación y cambio de la propia organización y desarrollamos tecnología al servicio de esos procesos. Y esa parte de tecnología nos gusta definirlo como un laboratorio de I+D o de innovación. En el panorama universitario a nivel global detecto como muchas dimensiones interesantes, muchas cosas que están pasando. Me parece que, por ejemplo, el mundo de los rankings, me parece en estos momentos que aportan poco valor y sobre todo han sido muy perversos porque han hecho, quizás han puesto cierto orden, pero lo que han hecho es orientar a las universidades a unos objetivos que no eran los suyos. Y creo que muchas universidades han perdido el norte. Hacen las cosas por aparecer en un ranking y no porque es parte de su misión. Me sorprende mucho, por ejemplo, sinceramente, en España, sobre todo en Europa, pero yo diría en España, la falta de diversidad de las universidades. Todas las universidades son iguales. México, por poner un ejemplo, tiene más de 1000 universidades, creo, ¿no? Y la población universitaria es la misma que España, pero tiene como 10 veces más universidades aproximadamente. Y ahí cabe todo tipo de organizaciones, pero dentro de esa diversidad hay modelos muy, muy interesantes, ¿no? Modelos muy orientados a los territorios, modelos muy orientados a la educación y no tanto a la investigación, modelos muy orientados a la vinculación, a la relación con la sociedad. Entonces, esa diversidad de cosas me parece que es interesante y me parece que podemos aprender de ese mundo. Y después me interesa mucho universidades que a veces no son las que están en el radar de la gente, que hacen las cosas de manera distinta y muchas son nuevas, o sea, y aquí pues Minerva University, que es una universidad que nace hace poco con un modelo educativo muy bien hecho y muy diferente al habitual, o el Olin College en Boston, que se dedica a la ingeniería y es un college muy pequeñito en el que todo el aprendizaje es activo para ingenieros y con proyectos en la vida real, etc. Entonces también están emergiendo como muchos modelos de universidad, ¿no? Que no tratan de replicar el estándar, sino que tratan de crear su propia propuesta de valor. El mundo no es que haya cambiado, es que está cambiando, y yo creo que está en un proceso de cambio convulso continuo. Y por lo tanto la universidad no solo tiene que cambiar, sino que quizás tiene que tener la flexibilidad o la agilidad para responder en ciclos más cortos de lo habituales a esta nueva dinámica. Y apoyándome en la experiencia del Tecnológico de Monterrey, que creo que es muy ilustrativa, yo creo que es lo primero tener claridad de por qué quieres cambiar y qué es lo que quieres cambiar, o sea, cuál es la razón de ser. Y eso te lleva a pensar hacia dónde te quieres mover, o sea, qué tipo, en este caso era qué tipo de educación quiero ofrecer a la gente, a qué gente quiero ofrecerle esa educación. Y después, como comentábamos antes, una vez que tienes esa claridad, yo creo que un liderazgo claro, un liderazgo que deje en una institución como la universidad amplios márgenes de autonomía, de libertad a los agentes del cambio, que al final es toda la comunidad. Entonces ahí hay un proceso de cómo amplío, ¿no? el talento que tengo, y ahí empiezo un proceso de cambio cultural, porque cuando entra talento nuevo y haces una cosa nueva, la cultura que tenías instalada normalmente ya es disfuncional. Entonces creo que todos esos aspectos, así a gran escala o alto nivel, serían los que hay que tener en cuenta. Yo creo que las universidades no han encontrado la manera de relacionarse con el mundo laboral. ¿Por qué? Porque creo que siguen en ese paradigma de que yo genero el conocimiento y yo te lo transfiero. Entonces buscan el mundo laboral y le transfieren conocimiento. Y aparentemente funciona porque se establece un diálogo, pero que no es un diálogo productivo, es un diálogo institucional, porque el mundo laboral tampoco le va a decir a la universidad no me interesa lo que haces. Entonces son muy diplomáticos y escuchan, aunque después no buscan la solución en la universidad. Yo creo que las universidades, para conectarse con el mundo laboral, tienen que hablar con el mundo laboral, pero hablar para coproducir o codiseñar el conocimiento y las prácticas de aprendizaje que se necesitan, ¿eh? Y eso pasa
pasa por entender en profundidad la necesidad que tiene el mundo laboral y después codiseñar las soluciones. Para mí el futuro del aprendizaje online es un poco la forma de trabajar de muchos equipos hoy en día, que no están aprendiendo, pero están trabajando. Muchos equipos, el propio equipo del que yo formo parte, pues yo me gustaría que el aprendizaje del futuro fuese de la misma manera en la que nosotros trabajamos. Y nosotros trabajamos asíncronos, síncronos, digital, a veces nos encontramos por proyectos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí es donde... Y para eso necesitamos revisar nuestros modelos educativos pedagógicos y necesitamos repensar la tecnología que da soporte a esos procesos. Ahora el journey de alguien es básicamente ir consumiendo contenidos y después una serie de pruebas donde demuestras que has asimilado esos contenidos. Y yo creo que el journey tiene que ser vas abordando problemas, retos, donde tú vas mostrando evidencias que estás desarrollando toda una serie de conocimientos, pero también habilidades y competencias. La WOC nace como, mi forma de verlo, como una anomalía en el sistema, es diferente, con una misión definida, que ha ido evolucionando en el tiempo, que la sitúa en un lugar excéntrico al sistema universitario y eso para mí es una enorme oportunidad, porque nace sin las inercias de universidades que llevan más tiempo. Nacen como en el futuro en muchos aspectos y eso le permite a la UOC o le obliga a definir su propia misión, su propio propósito en muchas dimensiones y creo que es lo que está sucediendo, ¿no? Y no es un proceso sencillo. Entonces para mí el mensaje es como a la comunidad sería: confiemos en esa misión y tratemos de crear esa comunidad de innovación y de aprendizaje, porque creo que es una universidad que va en el buen camino por todas esas peculiaridades que tiene, que es la que creo que la hacen fuerte, ¿no? Y pensada un poco para el mundo en el que estamos ahora.